busque la escritura en esta mañana. Vaya al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 1, versos 20 al 21. Libro de Deuteronomio, quinto libro del Antiguo Testamento. Verso 20 al 21. Estamos ubicados, sintonizados, concentrados y atentos. Amén. Dice la Escritura, en el nombre de Cristo Jesús: entonces les dije, han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Suban y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Gracias, Padre, por esta escritura. En esta mañana tu palabra, tú nos vas a hablar por tu palabra, que sea voz de Dios y no de hombre, y que esta palabra nos sea revelada por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y hoy produzca en nuestras vidas, produzca para salvación, produzca para crecimiento, produzca para todo aquello, Señor, que tú lo has intencionado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Creyendo la promesa. Así he titulado esta palabra, creyendo la promesa. El libro de Deuteronomio, palabra un poco difícil, conocido, se le conoce como la segunda ley o repetición de la ley. Es un recordatorio para el pueblo de Israel. Es decir, se escribió para que no olviden. Porque no sé si sabes, pero nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a olvidar. Y particularmente aquellas cosas que son importantes y que debemos recordar. Y los creyentes, el pueblo de Dios, no está exento muchas veces de olvidar lo que Dios dice. Por eso Dios siempre nos está recordando sus promesas. Nos está recordando su palabra. Cada vez que leemos la Escritura, cada vez que nos reunimos en la iglesia, amén. Pero el pastor está predicando lo mismo. No, es que el Señor te está recordando lo mismo porque te está olvidando. Porque nosotros los seres humanos somos así. A veces no aprendemos de la primera y tienen que estar constantemente recordándonos las cosas hasta que, mire, las recibimos, hasta que se hace ese rema en nuestros corazones. De hecho, el apóstol Pedro en una de sus epístolas dice que para él no era molestia recordarles, ¿verdad?, a los creyentes las mismas cosas. Porque a veces es necesario y Dios sabe, amén, lo que se te necesita ser recordado. Dios sabe que a veces necesitas recordarte la promesa, necesitas recordarte la palabra. Porque a veces el enemigo intenta robarla. Así que este libro se escribió para que el pueblo recordara lo que Dios había hecho y para estimularlos a que se dedicaran nuevamente o que dedicaran nuevamente sus vidas a Él. Y déjame, entre paréntesis, darte un dato interesante. Y es que cuando Jesús fue tentado en el desierto,
las palabras que él pronunció, aquellas palabras escritas las citó precisamente de este libro, del libro de Deuteronomio. Amén. Así que las palabras que Dios está diciendo en este capítulo 1, son un recordatorio para el pueblo de Israel de cuando estuvieron a punto de entrar en la tierra prometida y no pudieron. Y Moisés les recuerda la historia. Amén. A veces nos conviene recordar la historia. A veces nos conviene mirar hacia atrás y recordar y ver si hemos aprendido de aquello que vivimos. Amén. Porque lo importante no es lo que tú pasas, sino aprendiste de aquello que viviste. ¿Qué lecciones aprendiste? Entonces Moisés le trae a su memoria aquel momento donde ellos estuvieron a punto de conquistar la tierra prometida. Sin embargo, por causa de no creer a la promesa de Dios, no pudieron entrar. No fue porque Dios no quiso, no fue porque Dios no pudiera, fue porque en aquel momento ellos no creyeron la promesa de Dios, no creyeron a la palabra de Dios. Entonces Moisés en este capítulo le trae a memoria todo ese incidente, lo que ocurrió, y les da como una especie de repaso, una historia donde Dios primeramente los reafirmó en su promesa cuando llegan allí. Moisés les dice: entonces yo les dije en aquella ocasión, han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da. Y miren, el Señor, su Dios, les ha entregado la tierra. Por lo tanto, suban y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor. No tengan miedo ni se desanimen. Entonces, ellos tenían una palabra de Dios. Y Moisés los exhorta a estar firmes en esa palabra, porque había llegado el momento del cumplimiento. Había llegado el momento de heredar la tierra que fluía leche y miel. E insiste Moisés: no teman, no se desanimen, no tengan miedo, porque Dios se les ha entregado la tierra. Es decir, Moisés lo reafirma en la palabra de Dios. Pero a todo esto, ellos le piden a Moisés que primero haga un reconocimiento de la tierra. Y que envíe personas y que traigan un informe para ver por dónde van a ir. Y envía 12 espías, ustedes conocen la historia. Y estos 12 espías dan testimonio de que la tierra es buena, de que hay buen fruto, fruto abundante. Así que ciertamente, como Dios la describió, una tierra que metafóricamente fluía leche y miel. Pero ¿qué pasó? Juntamente con ese informe de la tierra, también ese informe hablaba de unas realidades desde el punto de vista humano. Y esas realidades fue las que afectaron la actitud o la fe de estos israelitas. De hecho, ellos se expresan ahí en el capítulo 1, el verso 28, y dicen: nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan. Pero, ¿por qué? ¿Quién los mandó a ustedes entonces a pedir un informe? O sea, ellos como que había llegado el momento de conquistar y ahora se ponen a pedir informes y se ponen a pedir reconocimiento, lo cual no les sirvió para nada. ¿Por qué? Porque en vez de su fe fortalecerse, su fe fue debilitada. Nos informan que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros. Y las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta los cielos. Y para colmo viven allí los anaquitas, es decir, los gigantes. Y a todo esto, amados hermanos, pues ellos se pusieron a murmurar, se pusieron a quejarse cada uno en sus campañas, en sus casas. Allá, mira, en sus hogares empezaron a bochinchar.
Cuidado cuando nos vayamos a nuestras campañas, a nuestras casas a bochinchar. Ellos se fueron allá como si Dios no estuviera viendo lo que está pasando. Y ellos dijeron, el Señor nos aborrece. Nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. Eso sucede cuando no ponemos nuestra atención en la palabra de Dios. Eso sucede cuando simplemente oímos la palabra de Dios, pero no la escuchamos. Por eso fue que Moisés desde el principio afirmó la promesa de la palabra de Dios. Pero lamentablemente muchas veces para nosotros tiene más poder lo que vemos, tiene más poder los informes negativos que la palabra del Señor. Y ahí es donde está el reto de la fe. Y te he hablado en diferentes ocasiones de esto. Cuando la fe es retada, es desafiada por las circunstancias. Tenían ante sí la promesa, tenían ante sí la bendición. Pero habían unas realidades desde el punto de vista humano. Realidades las cuales para Dios no eran ningún problema porque ya Dios había entregado la tierra. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y Moisés, haciéndole este recordatorio, les dice, ustedes se negaron a subir y se rebelaron a la orden del Señor. Y es triste, amados hermanos, que llegue el momento de tu heredar, de tu poseer, de tu obtener la promesa de Dios y por no creer la promesa de Dios no la puedas recibir. Es triste, tú estás ahí a los límites, casi palpando la bendición de Dios, casi palpando esa tierra que fluye leche y miel, además viéndola. Pero por el miedo, por el temor y por la incredulidad, no poseer lo que ya Dios te ha entregado. Con todo, Moisés insistió e intentó contrarrestar esta actitud de incredulidad, esta actitud de poca fe, y les dijo, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes como lo hizo en Egipto y en el desierto. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado como lo hace un padre con sus hijos. Pero ¿sabes qué? Ellos persistieron en no confiar en Dios. Deuteronomio 1:32 dice que a pesar de eso, ninguno de ellos confió en el Señor su Dios. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que Dios se enojó. Y el resultado fue que esa generación no entraría en la tierra prometida. Teniendo la promesa, no entrarían en la tierra prometida porque cuando llegó el momento de confiar en Dios, no confiaron. No confiaron en el Dios que los sacó de Egipto con mano fuerte, con portentos y milagros. No confiaron en el Dios que los llevaba a través del desierto, amén, y los cuidaba y los protegía. Y tenemos que tener cuidado que cuando se requiera el momento de creer, en vez de creer, empecemos a desconfiar. Y empecemos a mirar los informes negativos. Cuidado con los espías, que a veces traen informes negativos para robar nuestra fe. Cuidado con los ladrones que vienen para robar nuestra fe. Por eso siempre te digo que tenemos que examinar lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos. Y más en este tiempo porque hay espías, hay ladrones que roban nuestra fe. De hecho, déjame decirte que de aquellos 2 espías, solamente 2 hablaron a favor de Dios. Solamente 2 dijeron, no, nuestro Dios está con nosotros y podremos conquistar la tierra. Y esos fueron Caleb y Josué. Así que esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Además, ni Moisés pudo, siendo el líder. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto después que te cuento esta
historia. ¿Qué lecciones podemos aprender? Porque el apóstol Pablo nos dice que lo que está escrito en el pasado se escribió para enseñarnos. Así que cuando tú vas al Antiguo Testamento, amados hermanos, muchas de las cosas que se han escrito allí son para enseñarnos. Nos sirven de ejemplo. Romanos 15:4, así lo dice el apóstol Pablo. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñaros, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Eso es importante que lo tengas en mente cuando estudies particularmente el Antiguo Testamento, que todo lo que allí está registrado, mucho que tiene que ver con historia, con narrativa, es para tu ejemplo y para tu edificación. Así que hay unas lecciones que podemos aprender de lo que le pasó a Israel. La Escritura nos enseña que la promesa no se alcanza por las obras, sino que se alcanza por la fe. Fíjate que lo que se les requería era que creyeran a la palabra de Dios. Dios no les requería nada más. Y claro está, la fe requería obediencia y requería acción. Pero sobre todo la confianza en que tenían una palabra de Dios y de que el Dios que le había dado esa palabra iba a ir delante de ellos. Moisés insistió, trató de alentarlos, trató de corregir esa actitud, pero no pudo, porque ya el pueblo estaba obstinado, ya el pueblo estaba contaminado con la raíz de la incredulidad. Y cuando somos contaminados con la raíz de la incredulidad, se nos hace difícil creer, como le pasó a Tomás. Si no lo veo, si no pongo mis dedos en las heridas de sus manos, si no meto mis manos en su costado, no voy a creer. Entonces, cuando no creemos, nos privamos de todo lo que Dios quiere brindarnos. Cuando no creemos, nos privamos de todo lo mejor que Dios nos quiere dar. Y escogemos nosotros. Escogemos lo que nos parece bien. Pero no escogemos lo que Dios nos ha prometido. Escogemos nuestros propios planes. Pero Dios quiere que tú escojas lo mejor, que es lo que Él te ha prometido. Y para eso tienes que confiar en Él. Aunque el panorama parezca incierto, aunque parezca que hay gigantes, aunque parezca que hay muros que lleguen hasta el cielo, aunque parezca que todas las probabilidades están en tu contra, créele a Dios. Entonces la promesa no se alcanza por las obras, se alcanza por la fe. Pero la promesa siempre va a tratar de ser obstaculizada. Siempre se nos va a tratar de robar la promesa, la palabra que Dios nos ha dado. Y esa promesa o esa fe es obstaculizada precisamente cuando no creemos, cuando no confiamos, cuando cogemos miedo o cuando permitimos que el miedo domine nuestros sentidos. El pueblo de Israel decidió guiarse por el informe negativo de los espías y no por la palabra de Dios. La pérdida de confianza en Dios siempre nos privará de recibir lo mejor. Vuelvo y te lo repito. La pérdida de confianza en Dios siempre nos priva de recibir lo mejor. Vámonos ahora a la carta de los Hebreos, o a los Hebreos.
Porque el escritor de la epístola a los hebreos nos da luz acerca de este relato. Y utiliza este relato como una advertencia cuando le está hablando precisamente a los cristianos judíos que se estaban viendo tentados a volver al judaísmo porque estaban siendo sometidos a pruebas, a persecuciones. Y habiendo conocido la gracia de Cristo, estaban siendo tentados a volver nuevamente a las obras de la ley. Y el escritor de los hebreos toma esta historia, toma esta palabra como una ilustración para advertirles. Y una de las cosas que nos dice este escritor es que la palabra que este pueblo recibió no les sirvió para nada. Esto es importante. Pero ¿cómo que la palabra que recibió el pueblo no les sirvió para nada? Mira lo que dice Hebreos 4:2. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada. ¿Por qué? Dígame, dígale, Pastor Daniel, ¿por qué? No les sirvió para nada. ¿Sabe para qué? Porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Tenían la palabra de Dios. Tenían la promesa, pero parece que a veces a nosotros como humanos como que no nos es suficiente tener la promesa de Dios. Pero el problema fue que ellos no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Aquí está el punto. Unos escucharon a Dios, pero otros simplemente oyeron a Dios. Y hay una diferencia. Porque el que oye a Dios se emociona con la palabra de Dios, se emociona con la palabra que recibe al momento, y ahí queda todo. Pero el que escucha a Dios no solamente recibe esa palabra, sino que está presto para actuar conforme esa palabra. Está presto para obedecer esa palabra. El que escucha a Dios es el que dice, no, yo tomo esta palabra y yo voy a pelear por esta palabra y no voy a dejar que el enemigo me robe esta palabra. Me aferro a la promesa de Dios, me aferro a lo que Dios dice, aleluya. Y aunque los informes que vienen son negativos, yo sigo confiando en esa palabra. Cuando hacemos eso, entonces sí, la palabra nos aprovecha. No era que la palabra de Dios no sirviera o no tuviera poder. Ese no era el problema. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Así que el problema no es la palabra de Dios. De hecho, algunos usan la palabra de Dios como simples palabras para recitar. Sin embargo, el escrito está. No va a funcionar en nuestras vidas a menos que creamos la palabra. El escrito está. No va a funcionar en nuestras vidas a menos que vivamos esa palabra. El escrito está. No va a funcionar en nuestras vidas a menos que esa palabra viva en nosotros. Porque si no, nos va a pasar como los hijos de Seba, que se metieron a reprender unos demonios. Y le dijeron al endemoniado, Jesús, te reprendo en el nombre del Cristo que predica Pablo. A Pablo lo conocemos, a Cristo lo conocemos, pero ¿tú quién eres? O sea, no podemos tomar la palabra como un amuleto. La palabra tendrá tanto poder como tú la creas. Y el escritor a los hebreos le dice, esta palabra no les aprovechó porque no fue acompañada de fe. Y no fue acompañada de las acciones de la fe. ¿Cuáles son las acciones de la fe? Obediencia. Cuando llegó el momento
de moverse, cuando llegó el momento de echar hacia adelante, ellos echaron hacia atrás. Cuando llegó el momento de creer, ellos empezaron a quejarse y empezaron a murmurar. El enemigo les robó la fe. Permitieron que la incredulidad llenara sus corazones. Y es por eso que el escritor de los Hebreos hace una serie de advertencias a estos creyentes judíos. Déjenme leerlas y se las voy a citar. Hebreos 3:12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Después en Hebreos 4:1 dice, por tanto, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, cuidémonos. No sea que alguno de ustedes vaya a quedarse fuera. Y Hebreos 4:11, esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga a seguir aquel ejemplo de desobediencia. Así que ahí tenemos que tener cuidado, amados hermanos. Porque estas advertencias, Dios nos advierte. ¿Por qué Dios nos advierte? Porque nos ama. Y Dios es un Dios serio y celoso con sus hijos. Él es un Dios de gracia. Él es un Dios de amor. Pero también nos advierte cuando hay riesgo, cuando hay peligro. Cuando hay algo que nos está amenazando y nos puede destruir. No siempre todas las palabras proféticas son bonitas. Pueden venir palabras de advertencia. Pueden venir palabras de advertencia. Porque Dios sabe que el enemigo te está zarandeando. Y a veces te advierte y te dice, cuídate. Cuídate de esta persona. Cuídate en el trabajo. Cuidado en esa relación. Cuidado en ese negocio que vas a entrar. Cuidado con esa enseñanza que estás recibiendo. Dios nos advierte. Así que no se crea que siempre es. No siempre es el mensaje, mira, de que te voy a poner en alto, que te voy a exaltar. No siempre es ese mensaje que los enemigos los voy a poner bajo la planta de tus pies, que es el mensaje que a mucha gente le gusta recibir. No, a veces Dios te advierte y te dice, cuídate. Cuida tu corazón. Como se lo dijo a Pedro, porque sabía lo que venía para Pedro. ¿Y nunca te ha pasado eso, que Dios te advierte? Y lo triste es que Dios nos advierta y caigamos en la trampa. Eso es lo triste, amados hermanos. Lo triste es que Dios se anticipa y nos dice y nos advierte. Y veimos nosotros y enseguida caemos en la cascarita de guineo y resbalamos. Entonces, el escritor de los Hebreos le está hablando a estos cristianos judíos y por eso todas esas advertencias. Algunos de estos cristianos judíos estaban a punto de volverse atrás del reposo prometido en Cristo. Porque las dificultades del momento parecían ensombrecer la promesa o la realidad de la promesa de Dios. Y cuando ponemos nuestra confianza en nuestros propios esfuerzos, en lugar de Cristo, nosotros también corremos muchas veces el peligro de darle la espalda a Cristo. Nuevamente les recuerdo a Pedro, le dio la espalda a Cristo, porque confió en él mismo. No, yo no te negaré. Aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Y fue el primero que abandonó a Cristo. Los israelitas de la época de Moisés ejemplifican un problema que afrontan muchos cristianos
o que afrontamos muchos cristianos. Es decir, saber mucho de Cristo, pero no conocerlo personalmente. Amén. Saber mucho de Cristo, pero no conocerlo personalmente. Hay una diferencia grande. Entonces, no combinan su conocimiento con la fe. Tenemos que dejar, amados, que las buenas nuevas de Cristo influyan en nuestra vida totalmente. Es decir, no se puede quedar en un conocimiento de domingo. Aleluya, no. Tenemos que conocerlo personalmente. Tienes que creerle a Dios y tienes que responder en obediencia a Dios. Tienes que confiar en Cristo y actuar conforme lo que conoces. Aleluya. Eso le pasaba a Job de oídas. Había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Así que, amados, la generación que salió de Egipto con milagros y portentos no pudo entrar en el reposo porque no creyeron. Y eso les valió estar 40 años vagando por el desierto. ¿Sabes qué? Que cuando tú no crees, vagarás por el desierto. Cuando tú no crees, vagarás por el desierto. ¿Por qué? Porque no estás viviendo por la promesa. Porque no estás viviendo por la gracia. Estás viviendo por tu propio esfuerzo. Vuelvo y te lo repito. Cuando no crees, vagarás por el desierto. Y el desierto no es tu lugar. El desierto no es el lugar del creyente. Pero tú escuchas a muchos creyentes decir, no, es que estoy en un desierto. Estoy en un desierto. Y no sé porque en el Nuevo Testamento no se hace alusión al desierto. Más que donde fue tentado Jesús. Pero yo no escucho a Pablo hablando de desiertos. Yo no escucho a Pedro hablando de desiertos. Y hemos creado toda una teología del desierto. Porque no estamos viviendo por la promesa. El pueblo se negó a creer. Y no pudo entrar a la tierra que fluye leche y miel. Entonces Dios los puso a vagar 40 años en el desierto. Hasta que aquella generación incrédula muriera allí en el desierto. Se necesitaba una nueva generación que creyera. Aleluya, pero aquella generación ya estaba contaminada con la incredulidad. Estaba contaminada con la queja. Estaba contaminada con la murmuración. Estaba contaminada con el chisme. Y así no podían entrar. Aleluya, cuando estamos contaminados con ese tipo de cosas, amados, no podemos heredar la promesa. No podemos recibir la palabra de Dios. No puedes avanzar, aleluya, cuando te dejas contaminar por estas cosas. Entonces tu vida se convierte en un vagar en el desierto. ¿Cuántos creyentes hay, cristianos que están hoy en día vagando por el desierto? Y se han conformado, como decía mi esposa al principio, que casi predica. Perdón, tenía que decirlo. Nómadas. Hay creyentes nómadas. Nunca alcanzan el potencial en Cristo. Lo que Dios ha dicho de ellos. ¿Por qué? Porque no creen. Y están en el desierto dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Porque cuando no crees, vagarás en el desierto. Entonces no entraron al reposo de Dios. En el desierto tampoco hay reposo. Entienda algo, amados hermanos, que ahora Cristo es nuestro reposo, nuestra salvación.
Hebreos 4, 9 al 10. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Por eso es que Jesús hace la invitación y dice, vengan a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque Cristo es nuestro reposo. Y el que entra en ese reposo que es Cristo descansa de sus obras. Aleluya. Así que, amados, si hemos entrado en ese reposo, si hemos sido salvos, somos partícipes de la promesa. Por tanto, vivamos, participemos, disfrutemos de ese reposo y creamos en Cristo Jesús. No seamos como el pueblo de Israel, no endurezcamos nuestro corazón, amén, con incredulidad. No permitamos que el pecado entre en nuestras vidas, porque ahora, como dice la Escritura, Hebreos 3:14, hemos llegado a tener parte con Cristo Jesús. Y si has entrado en el reposo verdaderamente, ahora tú descansa de tus obras. Termino con una exhortación que hace precisamente el mismo escritor de los Hebreos. Él dice en el capítulo 6, el verso 12, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas de Dios, creyendo la promesa. En esta mañana, si puedes ponerte en pie, ya terminé. Amados, tenemos que vivir creyendo en la promesa. Cristo es la promesa. Cristo es nuestro descanso. Cristo es nuestro reposo. No podemos permitir que la incredulidad llene nuestros corazones. Tenemos que seguir confiando y creyendo en Él. No solamente tener el conocimiento, sino también la vivencia, la acción en el nombre poderoso de Jesús. Y cuidarnos. El escritor de los Hebreos le advertía a estos creyentes judíos, cuídense, no vuelvan atrás, no vuelvan a ser arrastrados hacia el judaísmo, hacia la dependencia de la ley, porque ya habían conocido a Cristo, ya habían entrado en su reposo. Que aprovechemos la palabra de Dios que nos ha dado creyéndola. No como Israel, que no les aprovechó por no ir acompañada con fe en los que escucharon a Dios. En esta mañana ora conmigo, dale gracias al Señor y dile, Señor, yo sigo creyendo en ti. Yo sigo creyendo y confiando en ti. Sigo creyendo en tu palabra. Señor, yo no soy de los que vaga por el desierto. No, yo soy de los que creo. Yo soy de los que vivo en tu promesa. Yo soy de los que vivo en tu palabra. Hoy hay gente que tiene que salir del desierto. Hoy hay gente que tiene que empezar a creer. Hoy hay gente que tiene que empezar a dejar de vagar ya. Estás viviendo una vida de vagabundo, estás viviendo una vida de nómada, estando en la misma iglesia. No, ya empieza a creer. Aleluya, Cristo es tu reposo.
Él te ha liberado de las cargas. ¿Por qué sigues angustiado? ¿Por qué sigues así? Levántate en esta mañana. Sal de ese lugar. Entra y coge y apodérate de la promesa en esta mañana. En el nombre de Jesús, disfruta de la tierra que fluye leche y miel, que es tipo de Cristo. Es tipo de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta palabra en esta mañana, Señor. Hemos sembrado esta semilla, Dios mío, donde tú nos afirmas, Señor, y nos dice, cree en mi promesa, aleluya, donde tú nos exhortas, Señor, a no temer, a no ser incrédulos, Señor, sino a apoderarnos de todo aquello que es nuestro en Cristo Jesús. Hoy, Padre amado, mira a los que han escuchado esta palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra produzca fruto. Yo te pido que esta palabra en esta mañana saque a muchos del desierto. Yo te pido que esta palabra en esta mañana ayude a muchos a introducirse en la tierra prometida, en la tierra de bendición. Quita todo temor, quita toda incredulidad. Hay personas que han dejado de creer, que han dejado de confiar, Señor, pero hoy, Señor, retoman nuevamente la fe en el nombre de Jesús. Hoy nuevamente son introducidos, Señor, amén, en la promesa, en la palabra que recibieron en una ocasión, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por este pueblo, gracias por esta iglesia y gracias, Señor, por la bendición recibida en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Sean bendecidos. Damos la gloria a Dios. Nos despedimos de nuestros amigos, de nuestros hermanos que se hayan conectado a esta transmisión y los invitamos a que nos puedan ver en nuestro próximo servicio, Dios mediante. Amén, amén y amén.